Pues aunque a algunos no les guste lo que les voy a decir, y otros piensen que es una exageración de mi parte, te cuento que La Habana es una de esas pocas ciudades donde existe una estatua al diablo. Y no se habla mucho de esto. Y muchos cubanos no lo saben. Y algunas personas piensan que es un mito. Pero es real, es cierto. Y si quieres saber más del tema, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Me acompañas? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alija y soy una cubana que comparte contigo acerca de crecimiento personal, pero sobre todo las cosas de costumbres y cultura de los cubanos. Así que este contenido es para todos los cubanos que están en Cuba, los que están fuera de Cuba o para todas esas personas que de una manera u otra aman la mayor de las Antillas. Vamos a hablar, como te decía al inicio, de la estatua del diablo que se encuentra en La Habana, Cuba. Es un tema del que se habla poco y a lo mejor tú conoces y a lo mejor pensabas que ya dejó de existir o que era simplemente un mito, pero no, es real. Y está en uno de los lugares más hermosos de La Habana, un lugar que llama muchísimo la atención. Te doy otra pista. Bueno, en este lugar había la costumbre de que todas las personas que visitaban La Habana tenían que hacerse una foto. Después de una larga restauración, este lugar cogió más que brillo, cogió ya sé que sabes que estoy hablando del Capitolio de La Habana, el cual fue restaurado por el historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, en su momento, que llevó un capital increíble con respecto a la economía para lograrlo restaurar. Y si no lo sabías, ya tienes otro dato. Todas las personas antes se hacían una foto en el Capitolio. Pero ese es otro tema, porque hasta de las cámaras que se usaban en ese momento hay historia para contar en Cuba y los cubanos y nuestras costumbres. Hablemos entonces de la estatua al diablo que se encuentra nada más y nada menos que en el Capitolio. ¿Pero dónde está? Porque tú llegas y no la encuentras. Y caminas por el Salón de los Pasos Perdidos y te quedas perdido y no la encuentras. Pocas personas lo han visto y por eso no siempre está a disposición para que lo pueda ver el público. Y es por eso que algunas personas creen que no existe, que es un mito. Te voy a dar más detalles con respecto a esto, de cómo se... Así que, pero ahora seguramente te preguntarás, bueno, se la regalaron a Ferrara. ¿Y cómo llegó al Capitolio? ¿Y dónde estaba esta estatua antes de llegar al Capitolio? No te has hecho estas preguntas. No me digas que no eres curioso, porque todas las personas que forman parte de este canal, de hecho, si no te has suscrito, ¿qué esperas? Hazlo. Es porque somos curiosos, nos gusta la cultura, las curiosidades y muchísimo más que nos puede aportar acerca de Cuba. ¿Dónde estaba esta estatua? Yo me estoy preguntando. Yo encontré la respuesta, tranquilo que te la voy a contar. ¿Dónde estaba y cómo fue que llegó al Capitolio? Sígueme, vamos a continuar con la historia. Aquí mismo la puedes ver. Es una imagen de bronce de tamaño menor al de la media humana. Se emplaza en uno de los patios del Capitolio y es una obra del italiano Salvatore Buemi, que en 1910 la obsequió a su coterráneo Oreste Ferrara, presidente en esa fecha de la Cámara de Representantes, que no fue hasta 1931 que se colocó donde está ahora, donde se encuentra precisamente. El autor la tituló El Ángel Caído y es la escultura menos mentada y menos vista de todas las que se erigen en este palacio. De cualquier manera, más o menos vista, llama la atención de los especialistas porque lejos de dar muestras de humillación ante el castigo, con la que las veces suelen representarse al diablo de La Habana, luce desafiante y prepotente, con un puño levantado, como puedes ver, hacia el cielo, mientras se toca el pecho con la mano contraria. Parece haber sido atrapado en el momento en que, erguido y altanero, se revela contra el poder divino y reclama su pretendido derecho de suplantar a Dios. Algunos ven esta figura como un símbolo de la discordia y la controversia, pero te voy a contar mucho más. Como todos sabemos, esta estatua que representa al diablo, y el diablo se le reconoce como Lucifer, que en la fe cristiana es ese ángel hermoso, precioso, que se encargaba de la adoración y que engañó a la tercera parte de los ángeles y los arrastró con ellos y se los llevó completo para que rechazaran y se pusieran en contra de Dios y entonces pasaran a convertirse en los demonios. Yo sé que probablemente no conocías esta historia. Yo recuerdo que varias veces, yo he visto esta estatua 2 veces. La primera vez como que no se podía pasar mucho para allá y entonces uno tiene que mirar hacia abajo para verlo en el patio que estaba esta estatua. Éramos muy jovencita yo, pero ya sabía que existía. Pero también conozco, y era como un secretismo, existe, y es verdad que existe, espérese un momentico. Bueno,
Lo cierto es que hay muchas personas todavía no saben que existen, otros no han visitado el Capitolio, no lo han visto. No sé si tú conocías esta historia, pero aquí estoy yo para contarte de esto mismo, de las curiosidades de Cuba, de sus costumbres, de nuestra cultura y de muchísimo más. Bueno, primero especificarte que fueron 21 años en que el paradero de esta estatua andaba como que perdida. Ay, no se sabía mucho. No hay constancia de que hubiera estado emplazada en el edificio de la vieja Cámara de Representantes en Oficio Esquina Churruca en La Habana Vieja, y algunas fuentes le atribuyen un largo y no confirmado peregrinar por instituciones públicas que no demoraban en rechazarlo. Sí. Según se comenta, esta estatua estuvo pasando por diferentes instituciones públicas y todo el mundo, a cada cierto tiempo, cogía su temor y decía que no la querían ahí. Quizá Ferrara conservara la escultura en su domicilio de entonces en la calle 27, esquina M en El Vedado. Que yo no voy a pasar por ahí y que voy a ver cómo era esa casa y qué es lo que hay ahora. Ustedes lo saben y esperen en un short porque lo voy a hacer. Frente a la residencia del general Machado, donde vivió antes de que se hiciera edificar el espléndido palacete de San Miguel y Ronda, al costado de la Universidad de La Habana, se desconoce asimismo si Ferrara recibió ese regalo en Italia o si lo recibió en La Habana. Lamentablemente nada dice Ferrara sobre esto, ni sobre su relación con Buemi en sus ansiosas y prolijas memorias de más de 5.000 páginas publicadas en Madrid y a mediados de los años 70 del siglo pasado. Es un total misterio la transición y la llegada de esta estatua y la permanencia para que entonces después pasara para el Capitolio. Si te gusta este tipo de contenido, lo que tienes que hacer, suscríbete, regálame un like y nos vemos en un próximo. ¿Sabes quién soy? Yo te lo digo, soy Alija. Nos vemos. Chao.